En los dos últimos problemas vamos a subir la apuesta. Aquí tendremos que emplear la tercera ley de Newton para hacer los diagramas y ayudarnos a especificar el sentido de las fuerzas. En el sistema de la figura la masa 1 es de 5 kilogramos, la 2 y la 3 son iguales a 30 kilogramos. Miren el ángulo un segundo. Usualmente, nos dan el ángulo de elevación del plano, el que hace con el suelo. Esta vez, nos dan el ángulo de depresión, el que hace el plano con la vertical. Este lo llaman phi y vale 60 grados. Nos piden la magnitud de la aceleración a de los bloques y la fuerza entre 1 y 2. Tenemos una cuerda que conecta a la masa 2 con la masa 3. La cuerda no está amarrada a la masa 1 de ninguna manera, así que la masa 1 no siente tensión. En cambio, la masa 1 está apoyada en la masa 2. Va a haber entre estas dos cajas una fuerza normal, esa es justamente una de las preguntas que nos hacen. Vamos con los diagramas de cuerpo libre. Empecemos por la masa 1. Necesitaremos dos ejes. Sustituimos la caja por una masa puntual en el origen. Para dibujar correctamente el peso, enfoquémonos en este vector por un momento. Como tomamos el eje X paralelo al plano, el peso queda apuntando hacia abajo y hacia la derecha. Lo dibujamos tal cual en el diagrama en limpio. Ahora vamos a por el ángulo. Nos dan el ángulo del plano con la vertical, vale 60 grados. Vamos a utilizar la estrategia de las líneas paralelas y el vértice, ya van a ver que es muy fácil. Tenemos esta línea. Y esta otra, son paralelas. Esta línea corta a ambas paralelas. Se cortan en un vértice. Sabemos que todo lo que le pase a una, le pasará a la otra. Hay un vértice aquí también. Eso quiere decir que este ángulo de aquí también vale 60 grados. Porque el plano inclinado con cualquier recta vertical va a hacer ese ángulo. Lo colocamos en el diagrama. Vamos a llamar a la normal del plano inclinado y sub 1. Hay adicionalmente una normal ejercida por la masa 2. ¿Hacia a dónde apunta? Perpendicular a la superficie de contacto, termina apuntando hacia la izquierda. La vamos a llamar sub 1 2, para saber qué es la normal entre ambas y no con el suelo. No hay más fuerzas aquí. Sigue la segunda masa. Dibujamos dos ejes. Sustituimos la caja por una masa puntual en el origen. Podemos copiar la forma del vector peso de la masa 1 ya que ambas están en el mismo plano. La normal con el suelo va a ser sub 2. Aquí hay una tensión hacia la izquierda, paralela a la cuerda alejándose de la masa. Y colocamos también la normal debida a la masa 1. En un diagrama apunta hacia la izquierda y en el otro hacia la derecha. Esto se debe a la ley de acción y reacción. Si la fuerza que siente uno es la acción, 2 sentirá la reacción que es igual y opuesta a la acción. Finalmente, el diagrama de la masa 3 no tiene ninguna novedad. Hemos hecho ya varios como este. Solo tensión y peso. Vamos a determinar el sentido del movimiento. Como ha sucedido antes, las fuerzas que hacen que el sistema se mueva son los pesos de las masas. La tensión actúa como vehículo, pero realmente no contribuye al movimiento. Además, la normal se come una componente del peso de la masa 2. Entonces, la comparación que haremos será esta. El peso de la masa que cuelga, versus la suma de los pesos de las masas 1 y 2. No es solo el peso de la masa 2, ya que al estar apoyada la 1 encima ambas siempre se moverán juntas no importa si suben o bajen. 1 y 2 actúan como una supermasa de 35 kilogramos. Estamos tomando la componente X del peso, por ello colocamos el coseno de phi. Al sustituir obtenemos esto. El peso de la masa 3 es más grande, así que esta cae. Y las otras suben. El movimiento tiene sentido antihorario visto por la polea. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Son 3 diagramas, tendremos 5 ecuaciones. Las sumas de fuerzas en X de 1 y 2 son iguales a menos masa por aceleración porque se están desplazando aceleradamente hacia la izquierda. Recuerden, izquierda negativo y derecha positivo. En Y están en equilibrio. La masa 3 también va con menos porque está bajando y bajar es negativo, subir es positivo. Queremos la aceleración sub 1 2.
Vamos con la aceleración por reducción y luego volvemos por la normal. Vamos a necesitar la primera, tercera y quinta ecuación. Aquí están agrupadas. Queremos la aceleración, así que la tensión y la normal deben irse. Aparecen con signos contrarios en cada ecuación, por lo tanto, no hay que multiplicar las ecuaciones por nada. Trazamos una línea. Y sumamos las ecuaciones. Menos t más t es 0. Menos la normal más la normal es 0. Sobreviven del lado izquierdo los pesos y del lado derecho las masas por aceleración. Queda esto. Como el lado derecho es negativo, vamos a multiplicar por -1 todo antes de pasar dividiendo la suma de las masas. Esto hace que los signos se inviertan. Resultando esto. El numerador es exactamente lo que utilizamos para determinar el sentido de movimiento. Como siempre, una resta de fuerzas entre la suma de todas las masas involucradas. Vamos a reciclar los valores que obtuvimos antes. La aceleración del sistema es aproximadamente esta. Por último, vamos a despejar la normal de la primera ecuación. Es la manera más sencilla, además no tenemos la tensión así que por la otra no se puede directamente LOL. Resulta que la normal entre 1 y 2 depende del peso en X de la primera masa y la aceleración. Evaluamos los datos. Obtenemos esto. Si el sistema se moviera con mayor aceleración, por ejemplo, si alguien aplicara una fuerza adicional o la masa 3 tuviera más peso, la normal sería más grande. ¿Por qué? Veamos la situación de nuevo. La normal 1,2 es la que hace que la masa 1 se mueva. Literalmente, la masa 2 se está llevando por delante a la masa 1. Mientras más fuerza se aplique a 2 para que suba, más fuerza le va a transmitir a 1 para que se vaya con ella. Continuando la saga de masas apoyadas, ahora vamos a colocar una sobre otra. Este problema también tiene roce. Abróchense los cinturones, habrá muchas flechitas. Ante todo, paciencia. Que no hay nada que no podamos analizar. Las masas 1 y 2 son iguales. La tercera es el doble, es decir m⁻3 vale 10 kilogramos. A veces nos dan datos en palabras. Hay roce en todas partes. Entre 1 y el plano, entre 1 y 2 y entre 3 y el plano. Nos dan los coeficientes de roce que valen lo mismo para todos y el ángulo del lado inclinado. La masa 1 y la masa 2 no se mueven entre sí, la masa 2 no se cae. Se quiere la aceleración, la tensión en la cuerda y la fuerza de roce entre las cajas 1 y 2. Antes nos pidieron la normal entre ambas, ahora va a ser el roce entre ambas. También vamos a utilizar la tercera ley de Newton. Vamos con el diagrama de la masa 1. Dos ejes. Masa puntual en el origen. El peso verticalmente hacia abajo, fácil. N⁻1 es la normal entre 1 y el suelo. Apunta hacia arriba. La tensión hacia la derecha paralela a la cuerda, alejándose de la caja. Sigue la fuerza de roce entre 1 y el suelo. Pase lo que pase va hacia la izquierda y aquí es fácil ver por qué. En este sistema solo pueden pasar dos cosas. Que el roce estático sea tan grande que nadie se mueva o que la masa 3 haga que todos se caigan. No hay manera de que la masa 3 suba, porque nadie está empujándola. En todo caso, si no se mueve hay estático hacia la izquierda y si se mueve hay cinético hacia la izquierda. Ahora vamos con las fuerzas que le hace la masa 2. Por estar encima de ella, hay una normal. Va hacia abajo porque es perpendicular a las superficies. En el diagrama de 2 irá hacia arriba. Hay roce entre 1 y 2, pero ¿hacia a dónde apunta? Créanme un momento que apunta hacia la izquierda también, se los demostraré con el otro diagrama. Para la masa 2 también necesitamos dos ejes. Masa puntual en el origen. El peso hacia abajo. Vean que en ambos diagramas llamé al peso mg y no coloqué subíndice. Esto se puede hacer aquí porque ambas masas son iguales. La normal n⁻2 va hacia arriba. Esta es la misma fuerza que sale en el otro diagrama. Esta es la acción, en el diagrama de 1 era la reacción. Aquí no va a haber tensión porque la cuerda está amarrada abajo. Si la masa 1 se moviera, ¿qué hace que la masa 2 se mueva? El roce. Si el sistema se mueve hacia la derecha, es porque hay una fuerza hacia la derecha llevándose a la masa 2.
La única fuerza paralela a la superficie es el roce, y si el roce en este diagrama va hacia la derecha, en el otro va hacia la izquierda. No tienen por qué hacer los diagramas en orden estricto. A veces un diagrama ayuda al otro, como en este caso. Falta menos, la masa 3. Dos ejes. Masa puntual. Guiándonos por el diagrama dibujado sobre la masa, el peso se inclina de esta manera. Vean que se ha llamado al peso menos 2 mg. Esta es también una manera válida de denotarlo, ya que la tercera caja es proporcional en masa a las dos primeras. El ángulo de inclinación lo pueden determinar por el método que gusten. Eviten memorizarlo, se podrían topar con alguna sorpresa. La normal vertical hacia arriba. La tensión T hacia la izquierda, paralela a la cuerda, alejándose de la caja. La fuerza de roce, que no sabemos aún si es estática o cinética, es paralela a la superficie oponiéndose al movimiento. El peso tratará de hacer caer la caja, no sabemos si lo logrará. Como se dijo antes, es imposible para este sistema que la masa 3 suba por obra y gracia. Solo puede caer o quedarse allí. Así que de ninguna manera la fuerza de roce podría ir hacia la derecha. Como pueden ver, es un planteamiento absurdamente complicado para una situación tan sencilla. Esto no puede quedar impune. Debe haber una manera más fácil de resolver este problema. ¿Qué tal si hacemos esto? Nos dicen que en ningún momento la caja 1 se mueve respecto a la 2. Eso quiere decir que es equivalente a una sola supercaja cuya masa vale 2m. Con esta simplificación, nos quitamos de encima un diagrama y una fuerza. Para la supermasa no existe la fuerza de roce entre 1 y 2 porque según nuestra definición de fuerza esta es una interacción entre dos cuerpos que comparten una propiedad y allí veo solo un cuerpo, no dos. Si se les hace pirata, recuerden que los modelos son tan flexibles como uno lo necesite. Si vamos a estudiar el movimiento de una persona caminando por la calle, tratamos a la persona como un solo cuerpo, no escribimos una ecuación para su páncreas, otra para su uña del dedo gordo del pie, etcétera, etcétera. Muy bien, procedamos como siempre hacemos cuando hay roce estático y no se sabe si el sistema se mueve o no. Suponemos que no se mueven. Así que habrá roce estático. Aplicamos la segunda ley de Newton a estos dos diagramas e igualamos el lado derecho a 0 ya que estamos suponiendo que no se mueve. Recuerden, suponiendo. No sabemos si esto es verdad. Les voy a mostrar otra manera de determinarlo. Nada nos impide sumar la primera y tercera ecuación para erradicar a la tensión. Queda el peso de la masa apoyada menos las fuerzas de roce que se oponen. Si no se mueve el sistema, el peso es exactamente igual a estos roces. Ahora bien, el roce estático es una inecuación, no tiene un valor fijo. Esta es menor o igual a mi sub por la normal. Vamos a sustituir estos valores máximos. Tenemos esto. Vamos a sustituir ahora las normales. Resulta esto. Ahora simplifiquemos un poco, se pueden cancelar las masas y la gravedad, además de sacar factor común mi sub e. Despejemos mi sub e pasando el término factor común dividiendo. Resulta esta fracción que solo depende del ángulo del plano inclinado. Esta es la manera experimental de determinar los coeficientes de roce estático. Se coloca un objeto sobre un plano y se va inclinando progresivamente hasta que el objeto se mueve. El ángulo para el cual se mueve se llama ángulo crítico y si se sustituye en esta ecuación les dará el coeficiente de roce estático entre la superficie y el objeto que coloquen encima. Vamos a sustituir el ángulo de nuestro problema. Obtenemos 0,27. El coeficiente es adimensional por definición, entre 0 e infinito, así que el valor es razonable. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí? Acabamos de calcular el mi sub e necesario para que dadas las condiciones se mantenga en reposo, vale 0,27. Según el enunciado del problema el coeficiente vale 0,2. El roce es insuficiente y por lo tanto, el sistema se va a mover. En resumen, la clave para determinar si se mueve o no es primero suponer que no se mueve, aplicar la segunda ley de Newton y luego buscar alguna discrepancia entre las ecuaciones y los datos. En la clase anterior, se calculó el roce máximo y se comparó con el peso del cuerpo que estaba tratando de aguantar, el roce era menor así que se movía.
Aquí variamos un poco la estrategia, se calculó el coeficiente mínimo necesario para que no se mueva. Si el enunciado dijera que mi sube vale 0,4, en ese caso sería mayor que 0,27, así que la caja no se movería. Pero aquí estamos por debajo, así que se mueve. Editamos un poco las ecuaciones para reflejar que se mueve. Ahora el roce es cinético y del lado derecho hay 2 masa por aceleración, ya que el sistema completo se mueve hacia la derecha. Para conseguir la aceleración, sumamos la primera con la tercera. Desaparece la tensión. Queda algo como lo de antes, solo que del lado derecho está la suma de las masas por la aceleración. Sustituimos la definición de la fuerza de roce cinética. Sustituimos las normales de cada uno. Para la supermasa es simplemente 2 mg, pero para la masa del plano es solo la componente y del peso, cuidado. Pasamos dividiendo y queda esto. Como siempre, es una resta de lo que baja, en este caso el peso de la masa 3 menos las fuerzas de roce entre la masa total. Cancelamos la masa. Queda esta elegante ecuación. Y al sustituir, obtenemos esto. Ahora vamos con la tensión. Vamos a despejarla de la primera ecuación. Siempre atacamos la más corta. Sustituimos la fuerza de roce. Nunca está de más sacar factor común para embellecer la ecuación. Y al sustituir obtenemos 26 newton. Es una fuerza razonable, comparada con el peso de las masas involucradas. Por último, para calcular la fuerza de roce entre 2 y 1 revivimos el diagrama fácil, el de la masa que está apoyada sobre la otra. La situación es esta. La masa 2 se mueve hacia la derecha aceleradamente. La segunda ley de Newton aplicada a este diagrama resulta en estas dos ecuaciones. Como pueden ver, la fuerza que buscamos es simplemente la masa por la aceleración de la caja 2. No hay que despejar más nada. Se sustituye. Se obtiene lo siguiente. ¿Qué es un valor posible para este sistema? Si sustituyen mi sube por la normal, se darán cuenta de que la fuerza de roce estática puede valer entre 0 y 10 newton para estos datos y 5,5 newton entra perfectamente en ese intervalo. Cuidado. La fuerza de roce estática no necesariamente toma su valor máximo, que es 10 newton, de hecho, aquí nos dio un menor valor. Hemos terminado el problema. Para plantear problemas en dinámica se empieza efectuando un diagrama de cuerpo libre. En general el enunciado da pistas de lo que sucede, tome un momento para analizar el dibujo anexo en su cabeza. Simule los objetos moverse, ¿cómo lo hacen? Sea consistente con los nombres. No olvide que estamos despejando módulos. Las fuerzas y aceleraciones no tienen signo. Nuestra convención es que si el cuerpo acelera hacia la izquierda o hacia abajo, debemos colocar manualmente un signo negativo en el producto de masa por aceleración. Esto también ocurre si el sistema frena hacia la derecha o hacia arriba. Lo vimos en cinemática. Si la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios, el móvil frena y en caso contrario acelera. Esté atento al enunciado. La aceleración es en general la pregunta estrella de los problemas. En el caso de que haya una polea, la aceleración será una resta de fuerzas en conflicto entre la suma de las masas involucradas. En algunos casos no hay una resta en el numerador, sino un solo término. La fuerza de roce estática aparece solo en reposo. Si el sistema se mueve a velocidad constante estará en equilibrio, pero habrá roce cinético, no estático. Procure sustituir al final. Sustituir por el camino para recortar el tamaño de la ecuación le hará más difícil ver si se equivocó. Tenga paciencia, será recompensado si sustituye al final. Nuestras idealizaciones son, cuerdas ideales, son inextensibles y sin masa. La tensión es la misma en todas partes. Y en las poleas ideales, estas no tienen masa y su radio es despreciable. La aceleración será la misma a ambos lados. Con estas ideas en mente ya pueden atacar un espectro de problemas en dinámica, pero aún no hemos terminado. Vamos a ver dos casos especiales y cómo adaptar la segunda ley de Newton a estos. Hasta la próxima.